Buenas tardes, alumnos de nuestros cursos para el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. Nos hicieron llegar algún par de dudas de un ejercicio que están ustedes viendo en este momento en la pantalla y otro que más bien es un tipo de ejercicio que pusimos en una práctica que en un momento lo van a ver. En este ejercicio que estamos viendo en la pantalla, la solicitud en el problema en el que venía era investigar cuánto valía 85x, es decir, no nos pedían el valor de x. Voy a poner aquí, la incógnita es cuánto vale 85x, esa es nuestra incógnita. Es muy importante identificar que no nos piden el valor de x. Si nos pidieran el valor de x, el problema se volvería más complejo. Como nos piden encontrar cuánto vale 85x, lo más conveniente es que consideremos 85x como si fuera una sola letra, como si la incógnita fuera 85x, una letra Y, una letra M. Si yo quiero despejar el valor de la incógnita 85x, lo que tengo que hacer es dejarla sola. Pero una incógnita no se puede despejar desde el denominador de una fracción como lo observamos aquí. Aquí estoy dejando este esquemita muy simple para que ustedes puedan resolver sin problema posteriormente este tipo de ejercicios como lo voy a mostrar a continuación. Vamos a suponer que yo lo que quisiera despejar es el 7. Claramente no me sirve despejar el 7. Pero me refiero a que lo imaginemos para que primero que nada quitemos este 85x de la parte de abajo de la fracción y lo pasemos a otro lado de donde ya pueda ser un despeje más tradicional. Si este 85x deduzco que está dividiendo al número 7, lo tengo que quitar de aquí y va a pasar multiplicando a lo que está en el lado derecho. Voy a ponerle aquí. 21 quedará multiplicado por 85x. Podemos observar que ya quedó marcado 85x por 21 es igual a 7. Por ahora estoy dejando esta rayita de fracción porque la vamos a seguir necesitando. ¿Cómo vamos a ahora encontrar lo que nos están pidiendo? Bueno, si lo que nos están pidiendo es el valor de 85x, pues tiene sentido que deje solo ahora 85x en este lado derecho. Aunque no es lo que estaba originalmente, eso no es ningún problema. 85x se está multiplicando por 21. Lo tradicional aquí sería multiplicar 21 por 85x y me va a quedar un número muy grande multiplicado por x. Pero no tiene caso ni utilidad hacerlo en este momento porque a mí no me interesa el valor de x, sino de este 85x. ¿Qué hago? Pues entonces quito este 21, lo paso dividiendo hacia acá y ya me va a quedar despejado 85x. Veamos cómo quedaría este movimiento. Observamos cómo ya el 21 pasó a la parte de abajo del 7, quedó ya el 85x solito en el lado derecho. Como ya no se está multiplicando con nada, podemos quitar estos paréntesis que acompañan en este momento el 85x. Nos queda 85x es igual a 7 sobre 21. Ya esta es la solución de 85x, pero es muy probable que si esto es un problema de opciones, su respuesta no la encuentren como 7/21. Es muy probable que requieran la fracción simplificada de 7/21. O bien, si es un problema de respuesta abierta, habría que ver que la fracción se pueda colocar en los 4 espacios que tenemos en esa sección abierta. En este caso sí se puede porque el 7 ocuparía un espacio, la diagonal otro espacio, el 2 y el 1 otros 2 espacios. Entonces sí se puede colocar 7/21. En caso de que no se pueda colocar, pues haríamos una simplificación de la fracción. Aquí observamos ya la fracción 1/3 equivalente a 7/21 y sacamos la séptima parte de 7 y la séptima parte de 21 nos queda 1/3. Así quedaría ya resuelto. Observen que resolvimos hacia la izquierda, lo cual no es muy tradicional, pero es perfectamente válido. Tú puedes tener algo a la derecha y a su lado izquierdo la resolución y más a la izquierda una segunda resolución y así podemos seguir. Entonces esta es la resolución del primer problema que nos preguntaron. El segundo problema que nos preguntaron era el tipo de problema donde se nos presenta un polinomio incompleto, donde tenemos, por ejemplo, aquí 6x al cuadrado más 20x más un número k, que desconozco cuánto vale esta letra k. Pero este polinomio incompleto sabemos que se divide por 3x más 1 y nos da un residuo de 4.
La pregunta es ¿cuál es el valor de K? En cuanto yo escucho la palabra residuo, debo de pensar en una división y quizás la representación que más nos recuerda el concepto de residuo es la división con la famosa casita. Bueno, esa famosa casita, ustedes recordarán, nos permitía dividir números que estaban adentro de esta casita, lo que le llamamos dividendo, entre otros números que estaban en el divisor, formando cantidades. Y cuando la división era exacta, el residuo, que es lo que queda aquí al final, en la división entera, es 0. Pero cuando la división no es exacta, nos queda un número acá, que es lo que nosotros conocemos como residuo. Entonces, por eso pongo aquí la casita. Para poder comprender esto mejor, será importante que le den una revisada al concepto de división de polinomio entre polinomio, pero por ahora vamos a hacerlo de manera muy simple, tratando de asociarlo con esa división con casita que solíamos hacer desde la primaria. Cuando yo hacía una división numérica, si ustedes recuerdan, lo que se hacía era tomar el primer dígito del divisor y ver cuántas veces cabía en el primer dígito del dividendo. Si yo tenía dos dígitos aquí, tomaba como referencia dos dígitos del dividendo. Vamos a hacer lo mismo. Lo primero que voy a hacer es ver cuántas veces cabe esto en esto, y para eso voy a ver cuántas veces cabe 3x en 6x al cuadrado. Lo que salía se ponía aquí arriba del segundo dígito de los primeros dos que consideré, eso se multiplicaba por esto, y se le restaba a los dos dígitos que había tomado del dividendo. Pues vamos a hacer lo mismo. El número que resulte aquí, o el término que resulte aquí, se va a multiplicar por 3x más 1, y lo que salga lo vamos a ir multiplicando por un signo negativo. Es lo equivalente a ir restando, como lo hacíamos en esas divisiones. Entonces, cada término que me resulte de esa multiplicación se va a ir multiplicando por un signo menos que se va a ir poniendo debajo de estos primeros dos términos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la división de 6x al cuadrado entre 3x. Les voy a mostrar ahorita, esto ya lo tenemos hecho. Ustedes pueden observar aquí está la división de 6x al cuadrado sobre 3x. Y tenemos que 6x al cuadrado sobre 3x es 2x. Entonces hay que recordar que este 2x se va a poner en esta parte de arriba. Aquí tenemos ya un 2x. Bien, este 2x se va a multiplicar por cada término de aquí. Y el resultado que se vaya obteniendo se va multiplicando por menos y se va a colocar en la parte de abajo. Entonces voy a ir haciendo esta multiplicación. Observemos que aquí ya está el resultado de la multiplicación, lo voy a ir explicando. Si multiplicamos 2x por 3x nos da 6x al cuadrado. Al multiplicarse por este signo menos, obtengo menos 6x al cuadrado, que es lo que observamos que se puso aquí. Al multiplicar 2x por más 1, se convierte esto en más 2x, pero al multiplicarse por este menos pasa aquí como menos 2x. Y si ustedes observan, entre 6x al cuadrado y menos 6x al cuadrado no me queda nada. Aquí por eso lo pongo tachado. Si resto 20x menos 2x me queda 18x. Y ustedes recordarán que lo siguiente en estos casos de las divisiones, cuando las hacíamos con números, es que lo que me resultaba de esta resta, luego se le bajaba el siguiente dígito. Es decir, aquí se le agregaba un más k a este 18x que yo fui obteniendo. ¿Qué seguiría de aquí? Pues ahora vamos a dividir 18x entre 3x, que es lo que tradicionalmente hacemos. Volvemos a tomar este primer elemento y vemos cuántas veces cabe en esto de acá. Aquí es bastante simple. Si nosotros queremos observar cuántas veces cabe 3x en 18x o dividimos 18x entre 3x, pues observamos que el resultado es 6. Es bastante simple observar que 3x cabe 6 veces en 18x. Y por lo tanto este 6 debe aparecer aquí en el cociente, recordando que a este elemento se le llama cociente. Ahí está el más 6. Procederemos con la misma situación que ya venimos haciendo. Ahora vamos a multiplicar más 6 por estos dos elementos y el resultado que vayamos obteniendo se va a multiplicar por este menos y se colocará en la parte de abajo. Vamos a hacerlo. Procedemos entonces, más 6 se multiplica por 3x y me da 18x positivo, pero al multiplicarse por este signo menos, hacia acá pasará como menos 18x. 6 por 1 me da 6 positivo, al multiplicarse por este menos me da menos 6.
Sabemos, como lo vimos en el caso anterior, que estos primeros elementos se van a cancelar. 18x y menos 18x ya no resultan. Y aquí viene la parte final de la resolución. Lo que quede después de este paso es el residuo. Aquí puse el 4 porque es lo que me dice el problema que resulta de esa división. Quiere decir que esto no es una división exacta. Y el valor de k tendrá que ser un número que después de restarle 6 me dé como resultado 4. Es decir, k menos 6 tiene que ser igual a 4. Para ello, entonces, debo deducir que el valor de k es 10, para que 10 menos 6 me dé ese 4, y lo voy a poner aquí. K es igual a 10. Si k es igual a 10, se cumple lo que nos solicitan de residuo. ¡Ojo! Es importante saber entonces que la k también podría tener un número o valer un número que resultara en una división exacta entre este polinomio y entre este polinomio. Para que la división fuera exacta, esta k tendría que valer en este caso 6 positivo. Pero eso sería para un problema donde me dijeran no hay residuo, el residuo es 0 o da una división exacta. Pero aquí queremos que sobre 4 al final, pues entonces hacemos que la k valga 10. Este es un primer método. Hay un segundo método. Voy a tranquilizar un poco, este problema es algo complejo comparado con lo que normalmente se pide en el examen de admisión, pero estamos usándolo para practicar esta parte de álgebra. De hecho, el concepto de división de polinomios no es un tema requerido en el examen. De igual forma, si ustedes lo estudian, les da ciertas habilidades algebraicas que nos pudieran servir en ese momento, pero no es un problema por el que nos debamos de preocupar mucho. Sin embargo, aprovechándolo, voy a recordar el concepto de multiplicación de polinomios y cómo lo podemos aplicar para resolver este problema. Entonces, ahí va el método 2. Para este segundo método, lo primero que vamos a hacer es recordar la multiplicación de un binomio que tiene algo con x más algo y algo con x más otro algo o menos algo. Esto en realidad no es relevante si es positivo o negativo. Y nos da, si ustedes observan el resultado de estos polinomios, una expresión parecida a la que nos piden que se divide entre algo y genere cierto residuo. Observemos que aquí con este esquema vamos a tratar de dejar claro, hay un método un poco más simplificado para obtener el resultado, que en esencia aquí pues no abrevia nada, pero es muy importante saber con esta mecánica cómo se generan este tipo de trinomios. En este tipo de binomios, la primera parte es un término con x al cuadrado, que se obtiene de multiplicar el primer término por el segundo término. Aquí hay un error, lo voy a corregir en este momento. Lo importante en este caso es el esquema. Observemos que en este caso ya me queda 3x por 5x, 15x al cuadrado. Y ese es el primer término. Aquí está la línea de color rojo que nos dice qué es lo que da como resultado ese primer término, que también está marcado de color rojo. De una vez voy a agarrar el último término, porque la parte de los términos que están de color azul, marcados con el color azul, nos da el término intermedio, y aquí hay mucho de la clave para resolver este tipo de ejercicios que estábamos analizando con la división entre polinomios. Para obtener el último término del polinomio, que nos resulta de esta multiplicación, se toman los dos números que no están afectados por una x y se multiplican. En este caso, 1 positivo por 4 positivo nos da 4 positivo. Ahí está marcado de color amarillo, indicándonos que esa línea fue la que lo generó. El término central se obtiene multiplicando términos extremos y términos medios, es decir, 3x por 4 nos da 12x positivo, 1 por 5x nos da 5x positivo, si juntamos 5x y 12x nos da 17x. Y ese es el término central. Entonces, el primero por el primero nos da el primer término, el segundo por el segundo nos da el último término, y extremos y medios multiplicados y después reunidos nos dan el término central. Vamos a aplicar este razonamiento para el problema que nos estábamos analizando hace unos minutos. Bien, volvemos a ver el problema, 6x al cuadrado más 20x más un número. Ya vimos que este trinomio se puede obtener de la multiplicación de dos binomios como los que acabamos de analizar. Se divide por 3x más 1 y el residuo es 4. Otra vez, ¿cuál es el valor de k? Vamos a primero imaginar que esto no da residuo, es decir, vamos a hacer que este elemento k sea un número que unido con estos dos
se pueda dividir de manera exacta entre 3x más 1. Si yo, ya sabemos cuál es la respuesta a esto, pero vamos a suponer que yo descubro que si k vale 10, esto se divide exactamente entre esto. Pero como yo no quiero que se divida de manera exacta, a ese valor de 10 le agrego lo que quiero que sobre. Entonces primero descubro cuánto tiene que valer para que no sobre nada, y a ese número que descubra le agrego estos 4 que son los que van a terminar sobrando. Entonces lo primero que hacemos es una deducción de lo siguiente. Para que esto se divida de manera exacta entre este 3x más 1, pues en un concepto que nosotros conocemos significaría que lo de arriba es un múltiplo de lo de abajo. Y un múltiplo se obtiene precisamente multiplicando un elemento por otro elemento. Entonces, para que lo de arriba sea un múltiplo de 3x más 1, quiere decir que 3x más 1 se multiplicó por algo para poder obtener lo de arriba. Repito, esto si esto fuera una división exacta donde no habría residuo, donde el residuo sea 0. Lo primero que vamos a indagar es cómo se genera esta parte de la expresión que sí conocemos, con dos binomios que multiplicados nos van a dar estos primeros dos elementos. Recuerden que el primer elemento 6x al cuadrado se obtenía multiplicando 3x, que es el primer término del primer binomio, por el primer término del segundo binomio. Claramente aquí pues requerimos un 2x para que al multiplicarse por 3x me dé 6x al cuadrado. Así que lo vamos a escribir. Listo, observamos que ahí está ya nuestro 2x y era necesario que aquí fuera un 2x lo que acompañaría a este inicio del segundo paréntesis. Y ahora viene la otra parte muy importante, que son los elementos que me dan como resultado 20x. Hay que recordar que este 20x se obtiene de multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Me voy a apropiar del esquemita que veníamos manejando para hacer esto más simple. Observemos que aquí está el esquema que nos recuerda cómo se obtiene el 20x. El 3x se va a multiplicar por un número que en este momento es desconocido y el 1 se va a multiplicar por 2x, operación que ya puedo completar. 1 por 2x me da 2x, pero yo debo de obtener 20x en total. Entonces claramente aquí me faltan, con estas 2x que tengo, otras 18x que se deben de obtener con esta multiplicación. Lo primero que vamos a poner es aquí esas 18x. Voy a ponerle aquí 18x. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. 18x y 2x al juntarse nos dan estas 20x. Ahora la pregunta pues es más simple. 3x se va a multiplicar por el número del segundo binomio que me hace falta, que haga que esa multiplicación dé como resultado 18x. Claramente entonces aquí me falta un más 6. Listo, ya está agregado ahí el más 6 y al multiplicar 3x por más 6 obtengo ese 18x. Al juntarlos ya cumplo con estos 20x. Esto quiere decir que necesariamente para formar esta primera parte del trinomio necesitaba un 2x más 6. Y aunque todavía no conocía el valor de k, pues aquí ya no hay una posibilidad o más de una posibilidad para el valor de k. Solo hay una. El valor de k para que este trinomio se pueda obtener así como iba es la multiplicación de 1 positivo por 6 positivo. Voy a cambiar la k por este 6. Ahí está. Y voy a volver a recordar lo que dije en un inicio. Acabo de descubrir el valor de k para que esta división sea exacta. Si la k vale 6, la división de 6x al cuadrado más 20x más 6 entre 3x más 1 nos da como resultado una división con residuo 0, una división exacta. No voy a cumplir entonces lo que me están pidiendo en el problema. Pero si yo le agrego 4 unidades a este término, a estos términos que están en la parte de arriba, pues ahora mi división claramente ya no va a ser exacta. Ya voy a tener una división que va a generar un residuo. Y por consecuencia, pues eso que agrego es lo que va a sobrar. Por lo tanto, la k que se tiene que expresar con un solo número sería la unión de este 6 con este 4 que nos da
10. Y que de hecho, pues si ustedes recuerdan, en el problema anterior ya habíamos encontrado que la K tenía que valer 10. ¿Sí? Pueden intentar ustedes con los otros problemas, les dimos varios problemas de este estilo, para ver si ustedes pueden descubrir estos valores. Y pues si tienen todavía algunas dudas, podemos verlos ya en las clases presenciales. Espero que les haya ayudado. Cualquier duda ya saben que nos la pueden hacer llegar.